Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y como os anuncié la semana pasada ya empieza la temporada navideña en el canal. Como podéis ver, soy una fanática de la Navidad, o sea, me apasiona. Llevo escuchando villancicos desde noviembre y el domingo estuve en una exposición de belenes, o sea, ese es un poco el plan. Y como tal, pues como me apasiona la Navidad, pues había pensado en hacer este book tag basándome un poco en los distintos dulces navideños, uno por cada premisa. Sé que Juan Naranjo está haciendo el Navitag, que es un book tag muy guay que también es navideño y que os voy a dejar por aquí, pero que no me encajaba muy bien con lo que quería traeros hoy y por eso quería hacer pues uno más adaptado, sobre todo a los dulces, que es lo que a mí más me encanta. Así que nada, antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, y me voy a quitar la gorra que yo creo que ya he hecho un poco el paripé y podemos empezar. Vale, pues empezamos. Como sé que hay muchísima gente que me sigue de Latinoamérica y no tengo muy claro si coméis los mismos dulces o no, supongo que no, porque ahí ahora mismo hará muchísimo calor y no creo que os apetezcan así cosas calentitas. Bueno, pues os dejaré también por aquí una foto de qué dulces son para la gente que no los conozca. La primera premisa es Turrón de Suchard, un autor que nunca te falla. Bueno, me apasiona el turrón de Suchard, todos los dulces que están aquí, yo creo. Veréis, a mí es cierto que ya he dicho un montón de veces en el canal que hay varios autores y autoras que yo tengo de confianza y de las que me he leído todos los libros, como, bueno, todos los libros no, pero que leo muchísimos libros suyos, como Rosa Montero, como Almudena Grandes o como Murakami. Pero es cierto que de todos estos autores, aunque leo muchísimos libros, hay algunos que me decepcionan más y otros que menos, y he leído libros suyos que no me han gustado. Pero hay un autor del que, aunque este año no he leído nada, sí que tengo costumbre de leer algún libro al año y que no ha habido ningún libro suyo que no me haya defraudado. Os estoy hablando de Paul Auster, que ya sabéis que me encanta, y este libro que tengo aquí, que además también va a juego un poco, es Leviatán. He leído, no sé, 5 o 6 libros yo creo en total de Paul Auster y yo creo que no ha habido ninguno que no me haya sorprendido. Mi favorito sigue siendo Mr. Vertigo, que no lo tengo aquí, pero si hay algo que me gusta de este autor es que no te defrauda, que a lo que vas lo encuentras. Y yo estos libros voy a buscar siempre algo diferente, algo que se salga de mi zona de confort y algo que me sorprenda. Y un libro fácil, que no me cueste. Y yo creo que esto lo ha hecho, pues ya os digo, no sé si en todos sus libros, pero en todos los que he leído yo sí lo ha hecho. Así que cuando necesito un libro de este tipo que me sorprenda, que me entretenga y que no me cueste esfuerzo, recurro a él y pues ahí está. Por eso le tengo un poco como de autor de confianza, que sé que no me va a fallar cuando es lo que necesito. La segunda premisa he puesto orejones, ciruelas secas, pasas, etcétera, que en mi casa, no sé si en el resto de casas es costumbre sacarlas de postre en Nochebuena y en Navidad y así, pero que solo le gusta a mis abuelos, o sea, no entiendo por qué siguen ahí. Entonces he puesto un libro que no sea para todos los gustos, porque desde luego para el mío no son. Y he puesto Brillo, que es un libro que he leído hace muy poquito y que me llamó muchísimo la atención porque venía como si fuese, como que había sido un bestseller, sobre todo en Estados Unidos, y que era el libro favorito de Barack Obama, y a mí me ha parecido un libro para nada para todos los gustos y con una estructura que no me ha parecido para nada la de un bestseller. Nos cuenta la historia de una mujer joven viviendo en el Bronx y nos cuenta precisamente cómo es ser mujer en Estados Unidos, ser mujer negra especialmente y ser mujer joven. Si algo tiene este libro son dos cosas. En primer lugar, el poder conocer de primera mano el racismo en Estados Unidos. Más que el racismo, la diferencia de clases o la diferencia de perspectivas, el cómo, contado desde el punto de vista de una mujer negra, cómo los blancos la perciben y algunas actitudes hacia ella que no tienen por qué ser malas, sino más de incomprensión. Y por otro lado, la precariedad de ser joven, que yo creo que es algo ahora mismo universal. Es un libro con el que en la parte esta sobre cómo estamos viviendo ahora mismo en la realidad los jóvenes me he sentido bastante identificada por circunstancias que ya sea que me han pasado a mí o que he visto reflejada en amigos míos, y se centra sobre todo en 3 partes. La primera en el ámbito laboral, la segunda en el ámbito amoroso y la tercera en el ámbito del hogar.
Y si por algo no me ha parecido accesible este libro es por cómo está contado. Tiene frases larguísimas, párrafos larguísimos y capítulos larguísimos y mostrados desde un punto de vista, a mí se me ha hecho un poco macabro. Es muy oscuro, sobre todo en el ámbito amoroso. Estamos hablando de una mujer que tiene una relación con una persona casada con la que se lleva bastantes años y que a nuestra protagonista le gusta que le agredan físicamente cuando está pues en escenas de sexo. A mí me ha costado mucho meterme ahí y me ha costado mucho porque este dinamismo que lleva lo lleva al extremo en todos los ámbitos del libro y cuenta las cosas que yo pensaba que iba a ser, además porque la portada te engañó un montón, un libro mucho más diluido y que sabía que el mensaje estaba ahí, pero que nos lo iba a contar de una forma un poco más llevadera. Pero todo el libro a mí me ha dado a veces ganas de vomitar por cómo está contado, no tanto por los acontecimientos que me han interesado bastante, sino por la forma que nos cuenta las cosas. Me ha gustado que no lo parezca y siento que he aprendido mucho con él y que me he sentido muy identificada, pero no me parece que sea un libro para todos los gustos, ni mucho menos. La siguiente premisa he puesto Las uvas, un libro costoso pero que haya merecido la pena. A mí la verdad que me cuesta muchísimo comerme las uvas, o sea, las paso fatal y lo que ha merecido la pena es mentira porque hay años que ni siquiera termino y aquí estoy, no me ha pasado nada. He puesto La última noche en el Titanic, que es un libro que vi en el canal de Victorian Spirit, que lo presentó para su premisa de leer un libro que está ambientado en el Titanic. A mí el Titanic es un fenómeno que desde que era muy pequeña me causaba muchísima curiosidad y me interesaba bastante, y este libro lo encontré en el reread y me pareció muy curioso porque nos cuenta, es una especie de ensayo novelado en el que nos cuenta a través de entrevistas a los 63 supervivientes, o sea, es un libro súper prolífico y del que luego de hecho se basó la película, porque esta persona, Walter Lord, estuvo dentro de la producción de la película. Nos cuenta hora a hora qué le pasó a cada uno de los 63 supervivientes y qué fue lo que provocó el accidente. Es un libro que yo os digo que a mí me ha costado porque tiene una infinidad de datos, o sea, tiene un montón de fotos, tiene planos del barco, aquí al final tiene lista de todos los supervivientes y de todas las personas que trabajaron ahí. Y hay muchísimos nombres y va siguiendo a todos en cada momento y yo no me enteraba quién era cada uno. Sé que el libro no está hecho para que te enteres, pero me ponía un poco nerviosa y también me costó un poco porque pues dentro de toda la cantidad de datos además hay que añadirle la cantidad de debates éticos que genera, sobre todo en cuanto al comportamiento del personal y al comportamiento de los personajes del barco, teniendo en cuenta a qué clase del barco pertenecían, alta o baja. Me ha gustado mucho, he sentido que aprendí un montón, también he sentido que todo el conocimiento que tenía sobre el Titanic se me va evaporando porque es imposible retener tanto. Si os interesa el Titanic, yo creo que es un libro que puede merecer mucho la pena. Polvorones, un libro que se te haya atragantado. Este lo he tenido claro porque además es un libro que he leído este mes pasado y que he terminado con muchísimo esfuerzo. Canción del ocaso. Yo ya leí Vera de Trotalibros y pensaba por alguna razón que todos los libros de su catálogo me iban a resultar igual de accesibles y además este, que está en Prime Reading, es uno de los que más ganas tenía de leer. Es la trilogía escocesa, que se supone que es uno de los libros favoritos de los escoceses y que está ambientado en un pueblito que no sé aún cómo se pronuncia, si se pronuncia Kinrady o Kinraid o como sea, y que nos cuenta la historia de este pueblo y ni siquiera me acuerdo, diría que es a inicios del siglo XX, pero igual puedo estar mintiendo. Lo que me pasó con este libro es que tiene una primera parte que es bastante larga, llega a ser como un tercio del libro, en la que nos cuenta la historia del pueblo, desde que se creó el pueblo literalmente hasta la actualidad, de generación en generación, quién pasó por el pueblo. A mí esto se me hizo eterno, no entendía para qué nos lo estaba contando y ya cuando acabé dije, venga, ahora me meto en la historia y va a ser mucho mejor. Y la historia se me ha hecho muy pesada. Me recordó muchísimo la forma de narrar al Villorrio de Faulkner, que es otro autor que me costó muchísimo y que abandoné ese libro. Con lo cual, el que me recordara eso me hizo aún más pesado. Y es cierto que
aunque la trama sí me interesaba un poco porque nos habla de la vida de Chris Guthrie, que es una chica de pueblo que tiene que debatirse entre si seguir estudiando o seguir la vida como mujer de un campesino, esperando a que volviese de la guerra. Sí, ahora que lo dices, ahora que lo digo, creo que era en la Primera Guerra Mundial. Y que pues nos habla como del final cómo termina quedándose en el pueblo con un matrimonio tortuoso. Me interesaba su vida, pero luego me contaba muchísimas cosas sobre más gente del pueblo, sobre campesinos, sobre las tierras escocesas, que se me hizo muy pesado y me pareció que el libro no avanzaba. Es primero una trilogía, sobre decir que no voy a seguir con ella, pero yo os digo que igual si a vosotros os gusta este estilo de narración es probable que os guste más que a mí, porque no me ha parecido que fuese un libro malo, y de hecho al final tiene una nota del editor escrita por Jan en la que explica qué fue lo que le llevó a editarlo, y lo entendí, y entendí por qué es uno de los libros favoritos suyos, aunque el mío no lo haya sido. Seguramente la semana que viene lo veáis en la lista de peores lecturas del año. En la siguiente puesto, Ferrero Rocher, un libro que ya ha sido para ti un visto y no visto, porque de verdad que en mi casa no hay todos los años Ferrero Rocher, pero cuando ha habido una caja o en el trabajo o en alguna cena, es como que de repente están ahí y de repente ya no están, y además tú te lo comes en un segundo y dices, ya se me ha acabado, no ha sido para tanto, me dura un segundo este bombón. Y es un libro que me ha hecho recordar eso, es el libro negro de las horas. Yo os conté que lo había leído, y aunque la trilogía de La Ciudad Blanca de Vitoria no me haya gustado nada, cuando lo leí hace ya pues 3 años o algo así, que fue una de las primeras reseñas del canal, que es como la continuación de la trilogía, sí me ha gustado bastante más. Yo creo que porque estoy más abierta, en parte porque además he leído muchísimo thriller, que cuando eso estaba empezando con el género, y también porque veo una evolución clara en la autora. Y es un libro que he leído porque está en eBiblio Navarra y que lo he escuchado, que siento que para el grosor que tiene no me ha durado ni 2 días. Vamos a seguir al Kraken cuando ya está retirado, que si pretendéis leeros la trilogía, es mejor que os leáis primero la trilogía y luego porque os coméis algún spoiler. Yo no acabé la trilogía y me debo exactamente igual, así que he ido a por Y nos cuenta una historia en la que ya os digo que ya está retirado y le llaman para pedirle que entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra, y que si no lo entrega su madre morirá, y de hecho su madre está presente en esa llamada. ¿Cuál es el problema? Que el Kraken es huérfano casi desde que nació y no tiene ningún recuerdo de su madre. Entonces, el escuchar a una persona diciendo hijo ayúdame, pues se queda todo loco y vuelve un poco a la comisaría para encargarse de este caso de forma extraoficial, porque la comisaría no le cree. Es cierto que de nuevo tiene una implicación muy personal en el caso, que es una de las cosas que no me gustaba dentro de La Ciudad Blanca, pero en como está ahí como medio fuera de la policía, medio dentro. Y lo que sí que me ha gustado muchísimo es que tiene mitad ambientación en Vitoria y mitad en Madrid, con lo cual hay parte que recupera personajes de la trilogía y parte con personajes nuevos. Y lo que más me ha gustado es la temática en torno a la cual gira el crimen, que es la bibliofilia, el coleccionismo de libro antiguo y sobre todo pues los libros negros de las horas, que era algo de lo que yo tenía bastante desconocimiento. Habla mucho sobre esto, sobre bibliófilos y sitios de intercambio de libros en Madrid y en Vitoria, y además tiene una nota al final muy como me ha recordado a los episodios de Una guerra interminable de Almudena Grandes, donde nos cuenta qué parte de esto es real y qué no. Con lo cual es un libro que me ha interesado más allá del crimen, y en el que además he visto una evolución, a mí por lo menos me ha parecido verla, de la autora muy grande en cuanto a narración del crimen. Y os digo que me ha gustado un montón. Siguiente puesto, Peladillas, un libro que te haya dejado muda. A mí me gustan mucho las peladillas, pero cada vez que como pienso que me voy a partir un diente y me cuesta un montón. Y yo os digo que luego me duele la boca un montón. Así que he puesto Prohibido nacer. Memorias de racismo, rabia y risa. Es un libro que leí en verano, que me prestó mi amiga Maya y que no conocía. A mí me suele costar mucho leer libros de personas famosas que no son escritores. Y en este caso es cierto que no he conseguido para nada conectar con la narración y lo creo así, pero me ha parecido una historia tan brutal que realmente necesitaba ser contada, y con el que me ha sorprendido tanto que me deja muda, literal. Es un libro que está ambientado en el apartheid en Sudáfrica a finales del siglo XX. Bueno, está escrito por Trevor Noah, que no lo he contado, que es un presentador de Estados Unidos que quizás conozcáis.
y que nos cuenta cómo fue para él nacer y crecer su infancia en Sudáfrica siendo un niño mulato de color, es decir, su padre era suizo y su madre era de la tribu Xhosa, no sé si se pronuncia así, de Sudáfrica. Entonces él tenía literalmente prohibido nacer porque está prohibido tener relaciones entre blancos y negros. Entonces nos cuenta una infancia en la que vivió las dos realidades de Sudáfrica, la de los blancos y la de los negros, sin sentir sintiendo que no pertenecía a ninguna de las dos, porque realmente ninguna de las dos era aceptado. Con lo cual pues tuvo un poco lo mejor y lo peor de las dos realidades. Y yo en la parte sabía que estaba ahí, sabía que pasó y tenía nociones un poco básicas, pero para mí era una página en blanco todas las restricciones que hubo, todas las desigualdades. Sobre todo está ambientado cuando Nelson Mandela salió de la cárcel y se pensaba que las cosas iban a cambiar y realmente siguió siendo la misma mierda. Y es un libro con el que me ha sorprendido muchísimo la gravedad de los acontecimientos históricos y el que eso pasara y no fuese hace tanto y nosotros siguiésemos viviendo como si nada. Y más allá de eso, que lo haya contado alguien que consiguiese salir de ahí, que ahora tuviese una vida como la que tiene ahora, ¿no?, de personaje famoso. Y más allá de todo esto, pues nos cuenta su relación con su madre, que también me pareció muy especial, y cultura sudafricana, que también me pareció muy guay, con lo cual, pues aunque la narración no me pareciese nada del otro mundo, la trama la verdad que me cautivó y es un libro que yo creo que me llevo a final de año y que voy a tener en mi recuerdo. Después he puesto, que es ya el último, solo eran 7, pensaba que había puesto 8. Roscón de Reyes, un libro con sorpresa. No sé si os gusta el roscón de Reyes, a mí la verdad es que no me gusta nada, o sea, odio la fruta escarchada y me lo como solo por ver si me toca la corona, un poco por obligación. He puesto Tomates verdes fritos, que es un libro que me dio mi abuela este verano por mi cumpleaños porque lo tenía en su biblioteca. Yo sabía que había una película que se llama Tomates verdes fritos, pero yo tengo 25 años. La verdad que creo que cuando salió esta película yo no había nacido, no, en el 91 fue. Entonces yo sabía que esa película estaba ahí y que era un clásico y que el libro era bastante famoso, pero pensaba que iba a ser otra cosa totalmente distinta porque mi abuela me ha dado libros del año Catapún y cuando lo leí, la verdad es que me ha fascinado, me ha encantado, estoy enamorada de este libro, ojalá tuviese como 500 páginas más porque yo me las hubiese leído igual y para los que no lo conozcáis yo realmente os lo recomiendo, es una historia ambientada en Estados Unidos durante la Gran Depresión que se ambienta en un pueblito muy pequeño desde el año 27 creo que es hasta los años 50 en el que el pueblo ha desaparecido y ya no queda nada. Y nos cuenta la historia de Idji y Ruth, que son dos protagonistas geniales, que yo creo que son lo mejor del libro, que regentan un restaurante. Son mejores amigas, digamos que una relación muy especial, porque Ruth al inicio del libro está casada, pero Idji desde el principio siente por Ruth algo más que una amistad y terminan criando al hijo de Ruth juntas. Es una historia muy especial de una familia en la que te sientes muy acogida y quieres quedarte a vivir, porque nos cuentan un poco la historia de este restaurante donde ellas dejan entrar a todo el mundo sin importar su color de piel o su clase social y se crea una especie de familia dentro del restaurante donde vas conociendo a todo el mundo. Y además es muy especial por cómo está contado, porque está contado un poco a mitad de camino entre el presente en el que el pueblo ya está abandonado y creo que las protagonistas están muertas, no me acuerdo, y el pasado donde esta señora mayor nos cuenta cómo era para ella vivir en este ambiente del restaurante. Y si algo tiene especial, desde luego son estas dos protagonistas. A mí me ha sorprendido mucho porque no esperaba que fuese a conectar tanto con la historia ni que me fuese a hacer tan feliz y yo os digo que si no lo conocíais o si seguro que habéis visto la película, si tenéis un mínimo de edad más que yo, os recomiendo un montón leer el libro porque yo lo he disfrutado un montón. Viene aquí la Marta de la edición que acaba de apagar la cámara para darse cuenta de que se me ha olvidado nominar. Quiero nominar a Maui del canal Bitácora de Libros, que yo os digo que como está al otro lado del charco, no sé si va a compartir mucho conmigo estos postres, pero me gustaría mucho saber cuáles conoce y cuáles no, o cuáles come ella y cuáles no, y también pues saber cuáles han sido los libros que ella asociaría con esto, porque siempre le recomienda libros que a mí me encantan. Y también quiero nominar a Marta del canal Empieza por Leer, que es otro canal que me encanta y que siempre me apunto muchísimas recomendaciones suyas, aunque no sé si tendrá tiempo de hacerlo, pero yo se lo dejo por aquí. Ahora sí, bueno, y a todo el mundo que quiera hacerlo, pues que lo podéis hacer perfectamente, que no tenéis por qué, o sea, podéis sentiros nominados con esto.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme por comentarios cuál es vuestro postre navideño favorito y con qué libro lo asociaríais, y nos vemos la semana que viene con las peores lecturas del año. Cuidaros mucho. Adiós.